unos años en Montevideo. El último año antes de venirme para Montevideo, viví casi un año dentro del monte, a diario. Iba, no trabajaba, no hacía nada, iba solo al monte. ¿De qué vivías? ¿Del monte? Me ayudaban un poco, pero gran parte sí del monte, en realidad. Me levantaba con una mochila grande y iba al monte y caminaba todo el día dentro del monte, juntando Mirá. palitos, leña, viendo cosas dentro del monte, ¿no? Durante varios años también yo viajé haciendo dedo, no usaba ómnibus, no usaba nada, y poco dinero también. Viajé muchos años, sí, varios. Siempre el punto de partida era Cardal. Cardal, y el punto de regreso también. También. ¿Eras de leer Tarzán de niño? No era de leer nada. Nada de nada. Nada. ¿Y de mirarlo en dibujitos, por ejemplo, en las películas? Sí, eso sí. Pero nunca tuve mucha afinidad con los árboles al punto donde estamos ahora. ¿No? Y entonces, ¿cómo llega un tipo que de niño no le interesaba el hombre mono, como se le decía, ¿no? El tipo que vivía en los árboles? ¿Cómo llegas a saber, por ejemplo, arquitectura de las raíces de los árboles? ¿Qué es la arquitectura de la raíz de un árbol? Bueno, en realidad más bien yo de la parte aérea, me manejo con la parte aérea. También con lo radicular, la parte de abajo, pero de otra forma. No, eso en realidad es una parte un poco más técnica que pudimos desarrollar después que empezamos a hacer algunos trabajos directos con lo que es el árbol, ¿no? ¿En Cardal había muchos árboles cuando era gurí? Habían más que ahora. ¿Se han mudado? Habían más que ahora. Sí, había más población de árboles, había. Por muchos temas que, bueno, de manejo que no se han repuesto los árboles, ha mermado un poco eso. ¿Y cómo es el vínculo o cómo era el vínculo de un gurí de Cardal con los árboles del pueblo? Bueno, en realidad muy sano, esa parte sí, muy sana. Yo desde bastante gurí siempre anduve dentro del monte, ¿no? Y sin conocer especies, sin identificar muchas cosas. Todavía tengo esa carencia que no puedo identificar muchas especies, pero sí convivir de una forma como más armoniosa, sí, eso sí, todo el tiempo. ¿Y por qué andabas tanto en el monte? Bueno, por una sensación así de tranquilidad, por el vínculo, creo que ya todas las personas tenemos como ese vínculo con lo que es las áreas verdes, ¿no? Estén donde estén, creo que tenemos ese vínculo que nos da como una cierta tranquilidad, ¿no? Una estabilidad, un vínculo como muy armonioso, ¿no? Pero no era porque tuvieras que acompañar a algún mayor que fuera a trabajar o cosas así. No, por deporte, por deporte. Es más, yo viví unos años en Montevideo. El último año antes de venirme para Montevideo, viví casi un año dentro del monte, a diario. Iba, no trabajaba, no hacía nada, iba solo al monte. ¿De qué vivías? ¿Del monte? Me ayudaban un poco, pero gran parte sí del monte, en realidad. Ese último periodo, me acuerdo que estuve, cocinaba leña en mi casa que traía del monte, juntaba hongos de eucaliptus y andaba en esa vuelta. Era comida gourmet. Más alguna cosa que me agregaba mi madre y todo, ¿no? Pero sí, estaba como en ese trámite y pasé casi el último año entero con esa rutina. Me levantaba con una mochila grande y iba al monte y caminaba todo el día dentro del monte, juntando palitos, leña, viendo cosas dentro del monte, ¿no? ¿Y qué era? ¿Una forma de pensar? ¿De qué? Sí, creo que dentro de las cosas que uno busca ahí, de una búsqueda media constante, ¿no? Con un tema espiritual, venía por ahí la mano. ¿Esa cuestión de encontrarse uno mismo? Sí. ¿Y también le hiciste alguna vuelta saliendo a dedo a recorrer el país? Sí, muchas veces. Sí, durante varios años también yo viajé haciendo dedo, no usaba ómnibus, no usaba nada, y poco dinero también. Viajé muchos años, sí. Siempre el punto de partida era Cardal. Cardal, y el punto de regreso también. También, ¿y en el medio para dónde? ¿Para donde fuera y que te levantara? Sí. Sí, andaba conociendo, en realidad andaba medio que sin rumbo cierto, ¿no? También siempre buscando, sin saber muy bien con qué orientación, ¿no? Muchas veces se dice que el que no anda con un rumbo cierto, como decís vos, y encima es joven y sale a recorrer, a trillar ruta así, termina mal, ¿no? El famoso de, bueno, empieza a seguir malos pasos, empieza a tener malas juntas y esas cosas que se dicen. Sí.
Sí, gran parte es cierto. Sí, es cierto. Pero también hay de lo otro, sí, sí. ¿Y qué fue lo bueno que fuiste encontrando, por ejemplo? Pa. Mirá, yo creo que así como lo que más me asombra hasta el día de hoy, gente sencilla, ¿no? En ese vínculo del dedo, por ejemplo, me acuerdo una vez que la persona más sencilla que he visto, un chiquilín de Guichón, caminamos como 100 kilómetros, mano a mano, Wow. un hambre importante, hacía días que no comíamos, veníamos tomando agua, que juntábamos la cañada, y comiendo bolitas de tala, ¿no? ¿Cómo es eso, ese alimento? Sí, la semillita del tala, un frutito, y era eso lo que veníamos comiendo. Y llegamos a un lugar, era analfabeto el compañero, pero con unos valores increíbles. Llegamos a una estancia y había un cajón de miel en la puerta, y claro, cuando llegamos y vimos eso dijimos, Oro en polvo. salvamos. Y yo me acuerdo de la palabra así hasta el día de hoy. Si el Tata Dios nos ve haciendo diablura, no nos dijo. Caminamos 50 kilómetros más con hambre. Ah, sí, No tocamos nada, increíble. Qué Pero brutal. unos valores, claro, distintos, ¿no? A veces... Debe estar bravo eso de pelearle así al hambre. ¿Y uno pasa miedo, por ejemplo? O sea, ¿qué emociones había? Debe haber una gran sensación de libertad por un lado. Sí, y de libertad, pero sí, como muy liberado, muchas cosas que uno no necesita, ¿no? Sentir esa sensación de todas las cosas que no necesito, eso creo que era como la parte más importante, ¿no? Ujú. ¿Y después lo de los temores y eso? Y bueno, en realidad se van desapareciendo porque llega la noche, tenés que dormir en algún lado y medio que va desapareciendo. Eso, no contás con eso en realidad. A mí me pasaba por lo menos, ¿no? ¿En algún momento volvés a Cardal y decís voy a empezar a trabajar en árboles? No, volví a Cardal, voy a empezar a trabajar. Punto. Voy a empezar a trabajar y por eso me tuve que venir a Montevideo. Sí. ¿Y ahí surgen los árboles cuando estás en Montevideo? Sí, sí, sí. Laburé trabajando con áreas verdes durante un tiempo, pero no eran con árboles, era con un tema más paisajístico, ¿eh? Nosotros armábamos todo lo que eran parques, jardines, plazas, y en un momento nos tocó hacer un gran movimiento de árboles, que dentro de las cosas que teníamos que hacer incluía el trasplante de árboles grandes, de árboles maduros, y eso fue como el inicio, ¿no? ¿Cómo es el trasplante de un árbol maduro? Porque yo sé trasplantar de una macetita así a una maceta más grande, ponele. Un poco, sí, en realidad árboles maduros, un árbol de gran porte, no un árbol maduro, un árbol de calle. Los plátanos del que uno ve en la calle, público. por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Los árboles tienen como 80 años, miden 20 metros, 30 metros. Ahí va. Bueno, sí, fue con ese tipo de árboles que empezamos a hacer como la experiencia. Pero para trasplantarlos lo sacaban con raíz y todo. Sí, 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 con un gran terrón. Llegamos a correr árboles que pesaban 20 toneladas, con Wow. terrón y todo. ¿Y cómo se hace el pozo para sacarlo y cómo se traslada? Enorme, de unos 3 metros cuadrados más o menos, 3 metros. Sí. No me imagino que lo 9 hagan con metros pala, cuadrados, ¿no? unos 3 por 3. A pala sí lo hacíamos, era un trabajo que hacíamos manual, el escarbado de las raíces del terrón, porque como eran árboles de ornato público, había muchas líneas de servicio bajo tierra, y después sí, el otro movimiento ya era con grúas, camiones y todas las máquinas. También supongo que eso era parte de esto de la arquitectura de las raíces, el cuidar la raíz para que cuando le encuentren un nuevo hogar, digamos, al árbol, se pueda adaptar rápido. Sí, sí, sí. En realidad era muy cuidadoso lo que hacíamos, ¿no? Dentro del marco de lo que podíamos, era muy cuidadoso. Con todo el sistema radicular y también con la parte aérea del árbol, ¿no? Era muy cuidadoso el trabajo. Así de todos modos, igual, yo después de un tiempo me di cuenta que operativamente el trabajo nos había salido bárbaro, pero biológicamente las cosas no coincidían mucho con la necesidad del árbol. Pero ¿y cómo es eso? Cosas que coincidían pero por motivos operativos, ¿no? Teníamos que trasplantar los árboles de manera acostados, entonces eso implicaba que teníamos que reducir la copa en gran parte por el sistema de cableado, que no tiene más de 4 metros, entonces no los podíamos desplazar por la calle tan libremente. Entonces reducíamos demasiado la copa y eran cosas que después empecé a entender que no debían coincidir, ¿no? El corte de raíces con el corte de la copa, cosas así. Entonces después, entre esas cosas, ¿no? Como a nivel más biológico, pero a nivel de seguridad también me di cuenta que estábamos trabajando de una forma medio precaria también, ¿no? ¿Cómo es podar? ¿Cómo es treparse un árbol tan alto, digamos? Y bueno,
Antes, cuando tenía más coraje, era distinto. No, es lindo, una sensación muy linda. Yo no sé, no tengo miedo, no tengo vértigo, no tengo miedo a la altura, pero es una sensación muy linda, ¿no? Pero dijiste Personalmente. antes cuando tenía más coraje, ¿qué quiere decir eso? ¿Antes subías más alto? No, no, distinto. Antes de hacer una cosa un poco más técnica, trabajaba más como a coraje, ¿no? Ujú. Por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento de las técnicas de seguridad apropiadas y las formas de manejo que había para eso. Después con el tiempo fuimos como ahondando en la parte de seguridad y encontramos que habían otras maneras de desarrollar la tarea mucho más seguras, ¿no? Con los sistemas de cuerda, el sistemas de desplazamiento por la copa y todo, ¿no? ¿Hay árboles que son más difíciles de cortar o hay maderas que son más difíciles de cortar? Sí, 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 sí. Hay árboles que presentan dificultades diferentes por el tipo de madera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sería, digamos, de lo que uno puede ver o en la calle o en el monte uruguayo, digamos, qué sería lo más difícil de cortar? No, digo, son trabajos diferentes, ¿no? A la hora de cortar, porque, por ejemplo, nosotros estamos más enfocados en el trabajo con el trabajo de árboles del ornato público, ¿no? O de todas las zonas urbanas. No manejo tanto árboles que sean en el monte exclusivamente o en el campo, ¿verdad? Entonces, el trabajo es diferente, las líneas de acción son diferentes ahí, ¿no? Y el tipo de trabajo que se desarrolla sobre el árbol también es diferente porque tiene necesidades diferentes. Ahí va. Hay una pregunta que le he hecho mucho a gente que sabe de árboles y siempre, en realidad, están como muy parejas las respuestas. El ombú, que es un árbol muy característico que uno ve en una cantidad de lugares, hay montes de ombúes y hay algunos que quedan muy bonitos, por ejemplo el de Boulevard España y todo lo demás. ¿Árbol o arbusto? Mirá, creo que lo identifican como arbusto, porque no tiene una madera leñosa y eso, y otras características que no lo identifican como árbol. Pero técnicamente yo no es de ahí desde donde trabajo. Ujú. Por eso algunas cosas Pero si te jugaras, me gustaría que fuera árbol. eso está Que bueno. fuera árbol. ¿Por qué hay leña que a mí me sirve para hacer un asado y por qué hay leña que me sirve para la estufa, pero la que me sirve para una cosa, difícil usarla para la otra? Hay un poco por la densidad de la madera, que algunas generan brasa y otras no, y otras solo calor. Bueno, me dijeron que hay una que es como que genera una brasa que dura un rato largo, pero no es tan intensa. Esa sería la de la estufa. Sí. ¿Y qué maderas serían? No, como para la estufa, y en realidad acá lo que deberíamos usar sería el eucalipto para no estropear todas las otras especies, ¿no? Que estamos tratando de preservar, como es el monte nativo, ¿no? Ujú. Más tirando al eucalipto, te diría, si podemos usar. Eso en plan estufa. En plan estufa. ¿Y en plan asado? ¿En plan Y usemos parrilla? carbón. Carbón, decís vos. Usemos carbón. Pero el carbón viene también de haber cortado algo. Sí, pero viene transformado. Lo que pasa es que por lo general la gente usa leña de monte y con esa cantidad de leña de monte nos estamos quedando con el 3% de monte nativo. Ole. Así que capaz que mejor el carbón. Estabas en un grupo que quería plantar una suerte de bombas de semilla, me habías dicho una vuelta, y recuperar montes nativos. Sí, habíamos hecho un plan de educación ambiental a través de un mecanismo que usamos que se llama agricultura sintrópica, donde se reforesta el monte nativo con el uso de eucaliptos entre medio de especies exóticas y comida. Se combinan todas las plantaciones, pero al final del periodo lo que queda instalado es el monte nativo. Y en el proceso podemos generar comida y biomasa a través de especies foráneas y de hortalizas y otras cosas más. Y está buenísimo. ¿Y eso que es de colgado? ¿Lo pensaste con los que hacían dedo por la ruta? No tuve la suerte de conocer a algunas personas en Brasil que ya han recuperado muchas hectáreas con ese mecanismo. Y bueno, me empapé un poco con eso y estamos tratando de hacerlo acá, de esta manera. ¿Y tienen elegida alguna zona de Uruguay donde lo quieran hacer? Sí, mirá, en principio generamos un lugar en las grutas de Salamanca, que es un trabajo importante que estábamos pensando hacer ahí. Todavía no está en marcha, pero bueno, ahí la idea fundamental era generar un espacio,
un gran laberinto de 120 metros de largo por 120 metros de ancho, donde íbamos a reforestar con especies nativas y estas hortalizas, y también incluía el bombardeo de zonas más pedregosas con bombas de semillas, y tierra y semilla. Explícame qué es una bomba de semilla, porque no es algo que tires y explota. No, no, no. Es metáfora. En realidad es una bomba, es un mecanismo que usaba Fukuoka para sembrar arroz y otras cosas, y nosotros en realidad habíamos buscado una manera que fuera un poco más pintoresco y hacer unas muñecas de barro que adentro tenían un consorcio de semillas, ¿no? Tenían varios tipos de semillas de árboles nativos y semillas de hortalizas también, que eso nos daba la posibilidad de arrojarla en lugares más pedregosos donde no podíamos laborear la tierra de ninguna manera, y que, bueno, y ya hay una base de tierra ahí para que empiecen a enraizar. Entonces con las primeras lluvias se disolvería esa tierra y empezaría a germinar. Ahora, pero muchas semillas con poquita tierra, sobrevive el más apto, digamos, o... Sí, sí, sí. La idea es que sea muy sobrecargado, es como replicar un mecanismo natural, ¿no? Hay un árbol y tira miles de semillas. En realidad la idea es copiar eso. No todas germinan, pero bueno. De toda esta movida es que te metiste también en el mundo de la bioconstrucción. ¿Te estás haciendo, te terminaste de hacer hace poco una casa de barro? Y sí, en proceso todavía. Todavía no está terminada. Falta poco, muy poquito, pero bien. ¿Y por qué de barro? Porque yo pensaría, bueno, trabajás con árboles, conocés la madera, te podías levantar un rancho de madera. ¿Qué te ofrece? La segunda es con madera. La segunda es con madera. Porque da menos laburo. Da menos trabajo. No, por una cuestión de gusto, sí, sí. De sintonía, una cuestión de sintonía, creo que. ¿Y qué es lo que te gusta o con qué sintonizás de un rancho de barro? Pues yo me acuerdo de la escuela que decía, no, los ranchos de barro parece la vinchuca. Y era como que era cruz diablo eso. Y bueno, sí, en el rancho de barro que tenía mi abuela, por ejemplo, sí, aparece la vinchuca, y si lo hacemos de la misma manera seguramente va a aparecer otra vez. Pero no, pero ahora hay mecanismos distintos, ¿no? Con la misma materia prima, de dejar una cosa como más pulida, ¿no? Y la verdad que es muy distinto el proceso de generar, primero generarlo yo con mi mano de obra. Yo soy de hacer muchas cosas, pero eso es buenísimo. Y la libertad que te da, ¿no? De hacer, poner una pared donde yo quiero, levantarla, eso es muy distinto al trabajo de obra convencional, ¿no? ¿Y eso que lo estás haciendo en Cardal mismo? Sí, 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 sí. Ya estábamos viviendo en ese lugar y teníamos un espacio dentro de la casa donde vivíamos, y bueno, y empezamos a hacer una construcción medio como sin reglas, sin metros, sin nada en realidad. ¿Con nivel por lo menos? No, tampoco muy... ¿Mucha falsa escuadra quedó? Toda la casa. Toda la casa de falsa escuadra, pero no se nota. Y solo con motosierra, martillo, clavo. Y manos y pies. Y manos y pies, y con ganas. ¿Cómo es la vida en un lugar como Cardal? Por ejemplo, en la época de Wirimaya, que vos te ibas para el monte y todo lo más, ¿tendrías tus amigos del pueblo, del liceo, toda una vida de socialización? ¿Cómo se lleva Montevideo, siendo igual, no es una metrópolis, pero es una ciudad donde vos te podés cruzar con muchísima gente y tenés una oferta de entretenimiento y de vida nocturna muy grande? Hasta de conocer potenciales parejas o tener noviazgos con mucha gente distinta. Yo me imagino en Cardal pocos gurises y pocas gurisas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo igual sigo eligiendo un lugar chico para vivir, ¿no? Yo viví un montón de años en Montevideo y ahora volví. Si bien vengo todos los días a Montevideo por trabajo, pero volví a criar a mi hijo a ese lugar. Tengo un afecto con Cardal, pero no es porque sea un lugar muy bello. Pero la gente simple, así sencilla, y eso tiene otro carisma, es distinto, ¿no? Te vinculás de manera diferente. Yo, por ejemplo, me pasa con mi hijo, que volví por esa situación. Y siento que está muy cuidado, ¿no? Viví muchos años en Montevideo y no podíamos salir, los chiquilines no podían salir a hacer un mandado solo, por una cosa, por distancia, por una cosa, por la otra. Allá mi hijo anda por todos lados, siento que está muy cuidado, muy protegido, y es más, vivo de una manera muy sencilla, mi casa siempre está abierta, cosa característica, ¿no? Todo lo que tengo está como a la mano, a la disposición, y nunca me pasó nada, nunca me faltó nada, al contrario, cada vez se duplica ese cuidado en realidad, ¿no?
Este año cambiaste tus horarios. ¿Cómo es para una persona que labura cambiar todos tus horarios para poder compartir más horas con tu hijo? Difícil, es una carga así como medio importante. Sí, todo modificado. Trabajo 4 horas de corrido y hago entre 200 y 300 kilómetros diarios, todos los días, de lunes de domingo a domingo. Para meter horas con Salvador. Sí, eso. ¿Y el esfuerzo lo vale? Sí, ¿El claro. resultado lo vale? Sí, mucho, mucho. A veces, en realidad, siempre estamos pensando en el esfuerzo, ¿no? Yo mucho no miro esa parte, en realidad miro lo que voy el logro, ¿no? Necesito compartir horas con mi hijo, sí. ¿Y qué querés de él de futuro? Imagínate si él te dice, como habrás hecho vos en algún momento, che, voy a perder un ratito por el monte unos días, después vuelvo. Y creo que sí, no hay problema, no hay problema. No sé si quiero algo de él en realidad, ¿no? Con que crezca ahí con valores, sano, tranquilo, ¿no? Y libre en ese sentido, ¿no? Que se pueda expresar, yo creo que ahí es suficiente. Después va a ir decidiendo sus cositas. ¿Debe estar bravo dar libertad o como vos la tuviste, la encontraste? Porque es muy escuchado aquello de que, no sé, mi hijo el doctor, si yo estudié tal cosa, que mi hijo haga lo mismo. Bueno, no, yo qué sé, yo en realidad no tuve mucha presión en esas cosas, ¿no? Y trato de que con Salvador también transmitir lo mismo, no mucha presión, en realidad que lo vaya haciendo, vaya encontrando sus cosas, pero yo no recibí presión de parte de mis padres, ¿no? En Cardal hace, no sé, 25 años, 20 y pico años atrás, tenía las uñas pintadas, palos en la oreja, era... Estaba roto. Sí, estaba diferente a los compañeros de mi edad, ¿no? Estaba un poco distinto, sí, en ese momento. Y también había cambiado mi orientación, en algún momento pasamos de mucho rock and roll, de mucha cosa, yo empecé mis estudios como para ser sacerdote en algún momento, entonces también se mutó todo y siempre en realidad de parte de mi padre, normal, un trato muy normal. Sí. Hay una relación distinta, ¿no?, de la gente que vive en lugares como Cardal o en lugares cercanos como Independencia con el monte y toda una cultura de ir a acampar. ¿Eso viene desde toda la vida? ¿Cuándo se arman las barras de amigos para ir a acampar? Y siempre. Desde que tenía oportunidad de empezar a salir, ya que se queda instalado. Pero también es porque es lo que hay para hacer, ¿no? Empieza un poco por ahí, ¿no? Que, ¿viste? Y ya siempre sostenés ese vínculo. Nosotros, cualquier ratito libre que tenemos, al río, al arroyo, un rato. Entonces, después de grande, se va como amalgamando un poco más, pero... ¿Es difícil para alguien que no come carne ir a acampar con un grupo de carnívoros? No, es lindo. Es lindo. ¿No te sentís sapo de otro pozo? No, para nada. No. Es muy lindo, en realidad. En realidad, a la mayoría de los lugares que voy me pasa eso, pero muy lindo. Sí. ¿En algún momento de tu vida comiste carne? Mucha cantidad. Y me peleé con gente que cuando cocinaba y ponía poca carne. Ahora estás en la vereda opuesta. Estoy en la vereda opuesta, sí. Sí, pero muy bien. Es cierto, tenés un grupo de amigos que todos los segundos fines de semana de diciembre se meten al Santa Lucía. Religiosamente. Religiosamente. Sí. Y de ahí nos conocemos. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Una genialidad. El río Santa Lucía. La onda.